Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los reinados más caóticos y cruciales de la historia de España, el de Fernando VII. Y es que este periodo, de verdad, fue el que marcó el futuro del país y lo metió de cabeza en un siglo entero de luchas entre los que querían volver al pasado, los absolutistas, y los que miraban al futuro, los liberales. A ver, situémonos un momento. Estamos en 1814. España está hecha polvo, pero de verdad, después de la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Y todo el mundo está esperando una cosa, que vuelva el rey Fernando VII, que llevaba 6 años prisionero en Francia. La pregunta que flotaba en el ambiente era la pregunta del millón. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué camino va a tomar? Y es que su reinado, que duró casi 20 años, fue justo eso, el campo de batalla donde se decidió cómo iba a ser la España del siglo XIX. Así que vamos a ir desgranando este periodo, ¿vale?, para entender cómo un país entero luchaba por encontrarse a sí mismo en un mundo que de repente cambiaba a una velocidad de locos. Venga, empezamos con el regreso del rey. La historia arranca con una expectación, altísima. Pero, como ya se pueden imaginar, esa esperanza, digamos que se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Es que, ojo, no le llamaban así por cualquier cosa. El deseado. Durante la guerra, su figura, la del rey que no estaba, se convirtió casi en un mito. Era el símbolo de la resistencia, la esperanza de que todo iba a cambiar, de que España volvía a ser dueña de su destino. La gente de verdad deseaba que volviera. Pero la decepción, la traición, fue fulminante. Y súper metódica, se puede ver en 4 pasos clarísimos. Primero, llega a España en 1814, y en vez de ir directo a Madrid a jurar la Constitución Liberal de 1812, ¿qué hace? Se para en Valencia. Ahí, segundo paso, recibe el apoyo de los absolutistas, en un documento que se llamó el Manifiesto de los Persas. Con esa gente de su lado ya se siente fuerte. Tercer paso, saca un decreto y ¡chas!, de un plumazo anula todo lo que habían hecho las Cortes de Cádiz. Y el remate final, ordena detener a los líderes liberales o los obliga a huir del país, así, sin más. ¿Y qué pasó después de esto? Pues entramos en una etapa de 6 años, el llamado sexenio absolutista. Básicamente fue un intento a la desesperada por darle al botón de rebobinar y hacer como si la revolución liberal no hubiera existido nunca. ¿Y el plan de volver al antiguo régimen qué tal salió? Pues un desastre, un fracaso total, por todas partes. Volvieron a poner en marcha instituciones súper antiguas y que ya no servían para nada, como la Mesta o los gremios. La economía, por supuesto, se fue a pique, con la hacienda en bancarrota, y para colmo, claro, las colonias en América dijeron «esta es la nuestra» y empezaron sus procesos de independencia. El resultado, como es lógico, fue un cabreo general que iba a más y a más. Claro, la gente no se quedó de brazos cruzados, la oposición empezó a moverse en la sombra. Por un lado, estaban los intelectuales, que se reunían a escondidas en sociedades secretas para conspirar. Y por otro, y esto es súper importante para entender todo el siglo XIX en España, una parte del ejército, que estaba muy quemada con la situación, también empezó a moverse y a organizar cosas por su cuenta. Y aquí aparece una palabra que vamos a oír mucho: pronunciamiento. Es un concepto clave. No es una revolución del pueblo, ¿eh? Es un levantamiento de militares que dicen «hasta aquí hemos llegado» y buscan un cambio de gobierno. Hubo unos cuantos que fallaron, pero eran la prueba de que el malestar político y social era enorme. ¿Y cómo respondía el rey a todo esto? Pues a la única manera que sabía, con más y más represión. Pero la historia es como un péndulo, y la situación política dio un giro radical, de 180 grados. Por mucha represión que hubiera, la marea liberal no se podía contener para siempre. Y pasó en enero de 1820. Por fin, un pronunciamiento triunfa. El protagonista es el coronel Riego. Estaba al mando de unas tropas que iban a embarcar hacia América, precisamente para luchar contra los independentistas, pero en lugar de eso, se levanta y proclama la Constitución. El resto del ejército se queda quieto, no hace nada, y en las ciudades la gente le apoya. Así que Fernando VII se ve acorralado, sin salida, y no le queda otra que tragar y jurar esa misma Constitución que él había tirado a la basura 6 años antes. Pero, ¿cuál fue el problema? Que este nuevo gobierno liberal nació con un defecto de fábrica, una debilidad que acabaría con él. Estaban divididos entre ellos. Por un lado, los doceanistas o moderados que decían «vale, Constitución sí, pero vamos a reformarla un poco para darle más poder al rey». Y por otro lado, los veintianistas o radicales que decían «ni hablar, la Constitución se aplica tal cual, y además necesitamos cambios sociales mucho más profundos». Y claro, entre ellos no había manera de que se pusieran de acuerdo. Esa división interna al final los dejó totalmente paralizados. Y mientras los liberales estaban a la greña, discutiendo entre ellos, ¿alguien se pregunta qué hacía el rey? Pues muy sencillo, fingir. Fernando VII jamás, pero jamás, aceptó ser un rey constitucional. Estaba haciendo un papel.
Desde el minuto 1 empezó a conspirar a espaldas de su propio gobierno, moviendo hilos en secreto y pidiendo ayuda a la Santa Alianza, que era como el club de las monarquías absolutistas de Europa. Y así llegamos a la última parte del reinado. Y también la más oscura, sin duda. Es la que se conoce como la década ominosa. Un nombre que ya lo dice todo, ¿verdad? Empieza justo cuando ese experimento liberal es aplastado. Y de una forma increíblemente brutal. La ayuda que el rey había pedido por Lovagini al final llegó. Y vaya si llegó. 100.000. 100.000 soldados. Ese era el tamaño del ejército francés que entró en España en 1823. Los famosos 100.000 hijos de San Luis. Entraron sin que casi nadie les plantara cara. Su misión era una y muy clara: devolverle el poder absoluto a Fernando VII. Y lo lograron, vaya que sí lo lograron. Lo que vino después fue terrorífico. Una represión muchísimo más salvaje que la de 1814. Se borró de un plumazo toda la legislación liberal. A Riego, el líder de la revolución, lo ahorcaron en una plaza pública. Se puso en marcha una purga masiva. Echaron a miles de funcionarios, de militares, de maestros, cualquiera que fuera sospechoso de ser liberal. Hubo ejecuciones simbólicas, como la de Mariana Pineda. Para cualquiera que tuviera ideas liberales fue, literalmente, una década de terror. Y llegamos al acto final, porque justo cuando parecía que el absolutismo había ganado la partida para siempre, un problema familiar, una cosa de palacio, lo va a cambiar absolutamente todo. Y va a encender la mecha de la siguiente guerra, una guerra civil. El lío era el siguiente. En España existía la ley sálica, una ley que, para entendernos, decía que las mujeres no podían reinar. Con esa ley en la mano, el heredero era el hermano del rey, Carlos, que era más absolutista que nadie. Pero ¿qué pasa? Que en 1830 Fernando VII tiene una hija, Isabel. Y claro, quiere que reine ella. Así que ¿qué hace? Anula la ley sálica con una cosa que se llama la pragmática sanción. Los absolutistas más duros, los que apoyaban a Carlos y que empezarían a llamarse carlistas, se pusieron hechos una furia. Se negaron en redondo a aceptarlo. Y aquí viene la mayor ironía de todo este reinado. Es increíble. Después de pasarse la vida entera persiguiendo, exiliando y ejecutando liberales, Fernando VII, el rey absolutista por definición, de repente se ve obligado a pedirles ayuda. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta de que son los únicos que pueden defender el trono para su hija Isabel frente a los ultraabsolutistas que apoyaban a su hermano. O sea, el rey tuvo que aliarse con sus peores enemigos para salvar a su propia familia. El mundo al revés. Los últimos años de su vida son una locura. El rey está muy enfermo y los seguidores de su hermano Carlos intentan de todo para que eche para atrás la pragmática sanción y su hija no pueda reinar. Pero al final, en 1833, Fernando VII muere. Y en su testamento lo deja todo bien atado. La heredera es su hija Isabel, que solo tenía 3 añitos. ¿Qué hace su hermano Carlos? Pues ese mismo día se proclama el rey por su cuenta. La guerra civil estaba servida. Era totalmente inevitable. Y es que hay que entender una cosa. La guerra que estaba a punto de estallar no era solo una pelea entre un tío y una sobrina por un trono. No, era el choque de 2 mundos, de 2 Españas que no cabían en el mismo país. Por un lado, con don Carlos, estaban todos los que defendían el antiguo régimen, la España de siempre, la rural, la tradicional. Y por el otro, alrededor de la niña, de Isabel, y por pura supervivencia, se juntaron todos los liberales, los que querían una España moderna, con un parlamento más parecida a Europa. Así que, al final, el reinado de Fernando VII, que había empezado con aquella promesa de paz, con todo un pueblo llamándole el deseado, acabó de la peor manera posible, plantando las semillas de una guerra civil terrible que iba a destrozar España durante casi todo el siglo. Su muerte, lejos de ser un final, fue el pistoletazo de salida para la guerra. Y al final, todo este periodo tan convulso nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Una pregunta que no es solo para la España de aquella época, sino que resuena una y otra vez a lo largo de la historia.